finalmente nos queda por entender cuál es el otro número que nos aparece en la tabla periódica, ¿sí? Que es la masa atómica promedio. O sea, cuando ustedes miran en la tabla periódica, les aparece el número atómico y les aparece la masa atómica promedio. Para entender eso, o sea, tenemos que ir definiendo una serie de magnitudes. En realidad, lo primero que vamos a hacer es ver en qué unidad se miden los átomos. Como los átomos son muy chiquititos, las unidades para medir los átomos tienen que ser también muy chiquititas. Entonces se define la unidad de masa atómica, que se representa con una U minúscula, que es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Cuando se mide, ¿sí?, la masa del átomo de carbono 12 y se divide por 12, ese número nos da 1,66 por 10 a la menos 27 kilos. O sea, 0,26 ceros y un 1,66 kilos. O sea, de verdad, muy chiquitita. Entonces, cada átomo puede medirse, ¿sí? Cada isótopo en realidad, o sea, de cada elemento, todos los isótopos, podemos tener cuál es la masa atómica. Uno tiene tablas donde están todos los isótopos que existen de todos los elementos y para todos los isótopos tenemos el valor de la masa. Por ejemplo, si yo tengo para el magnesio 24, la masa atómica es 23,9850 unidades. Para el magnesio 25 es 24,9858 y para el magnesio 26 25,9826. ¿Estamos? O sea, para cada isótopo vamos a ver que la masa atómica, ¿sí?, es levemente distinta. Fíjense que es parecido a este número, ¿sí? 23,9850 es parecido a 24. Entonces, uno muchas veces usa la masa atómica aproximada, que es este número redondeado que en realidad es poner el número másico, ¿sí? O sea, cantidad de protones y neutrónicos. Si yo pongo el número másico, eso es por definición un número entero, es cantidad de protones más cantidad de neutrones. Yo puedo decir que aproximadamente la masa atómica del átomo es parecida, ¿sí?, a ese número másico en U+. Pero en la realidad, si yo me voy a las tablas donde está para todos los isótopos la masa atómica es un número distinto, ¿sí? Y además es distinto de este número entero, ¿sí? El único caso en el que la masa atómica es un número entero es el caso del carbono 12 por la misma definición. Entonces, la masa de los átomos se mide en unidades de masa atómica, que se define así. Para cada átomo, por lo tanto, para cada isótopo, yo tengo, ¿sí?, una masa atómica distinta. Yo podría dar una masa atómica aproximada con el número másico expresado en unidades de masa. O sea, este número redondeado. Pero en la realidad tenemos que saber que cada isótopo tiene, ¿sí?, una masa atómica diferente, expresada en U+. Ese no es el número que nos aparece en la masa atómica promedio, que es la que aparece en la tabla periódica. ¿Cuál es el número que aparece en la tabla periódica? En realidad, cuando yo tomo una muestra, por ejemplo, de magnesio, una muestra pura de magnesio, no tengo todos los átomos del mismo isótopo, ¿sí? Porque en la naturaleza los isótopos están mezclados. Entonces, yo puedo, para cada
átomo, para cada elemento diferente, o sea, para cada elemento distinto, yo puedo fijarme en todos los isótopos que hay en la naturaleza de ese elemento y ver qué abundancia tiene, o sea, qué porcentaje tenemos de cada uno de esos. En particular, por ejemplo, si usamos el magnesio, ¿sí? Se observa que en la naturaleza el 78,99% es magnesio 24, el 10% es magnesio 25 y el 11,01% es magnesio 26. O sea que del 100% de todos los átomos de magnesio hay un 78%, 78,99% de magnesio 24, un 10% de magnesio 25 y un 11% de magnesio 26. Entonces, ¿cuál es la masa atómica promedio, que es la que aparece en la tabla periódica? Es el promedio de todos los isótopos teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada uno. O sea, la masa atómica del magnesio, la masa atómica promedio del magnesio sería el porcentaje de cada uno de los isótopos, ¿sí?, por la masa del isótopo, todo dividido 100. O sea, tendría que ser 78,99% de magnesio 24, que es 23,9850, más un 10% de 24,9858 más un 11% de 25,9826U dividido el 100%. Cuando hago esta cuenta, la masa promedio del magnesio me da 24,3122 UMAS, que es la masa que me aparece en la tabla periódica. ¿Estamos? Para tener una idea por ahí más clara de por qué hacemos esta cuenta, o sea, el porcentaje por la masa atómica de cada uno, pensemos, por ejemplo, si yo tengo supongamos que yo quiero calcular, ¿sí?, el promedio de edades de un grupo de personas. Yo tengo 5 personas que tienen 20 años, ¿sí?, y 10 personas que tienen 21 y, qué sé yo, 8 personas que tienen 22 años, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje de personas tienen 20 años? El porcentaje de personas que tienen 20 años lo sacaría haciendo... Esperen que no encuentro la calculadora. ¿Sí? El porcentaje de personas que tienen 20 años sería 5 dividido 23, que es el total. O sea, tengo un 22% de personas que tienen 20 años. 10 dividido las 23 es un 43% de personas que tienen 21 años, y 8 dividido 23, un 35% de personas que tienen 22.
¿sí? De mi grupo de personas, ¿sí? Yo tengo un 22% que tienen 20 años, un 43% que tienen 21 y 35% que tienen 22. Entonces, ¿cuál sería la edad promedio de todo el grupo que tengo? ¿Sí? La edad promedio, o sea, sería, tengo un 22% de personas con 20 años, más un 43% de personas con 21 años, más un 35% de personas, voy a tratar de ponerlo acá, 35% de personas con 22 años, ¿sí? Y ese número después lo divido por 100, ¿sí? Estoy haciendo un promedio, lo que se llama un promedio pesado, o sea, no voy a hacer el promedio de 20, 21 y 22, voy a hacer un promedio pesado, le voy a dar más peso a los que tienen, hay mayor porcentaje. Bueno, eso es como haríamos nosotros para calcular el promedio de la edad en un grupo de personas. Bueno, ¿sí? Y esa cuenta, ¿qué me daría? Me quedaría 22 por 20 más 43 por 21 más 35 por 22. Y esto me da 21,13 años. ¿Está? O sea, me da un poquito más de 21 años, ¿sí? Porque hay más gente de 21 para 22 que de 21 para 20. Esta idea, que nosotros la podemos pensar bastante intuitivamente, ¿sí? De cómo hacemos un promedio cuando tengo algún tipo de abundancia, es lo que usamos para calcular la masa atómica promedio, ¿sí? O sea, si yo en vez de tener las personas y los años, tengo, en vez de las personas, los isótopos. De cada isótopo tengo, o sea, tengo los isótopos, ¿sí? Tengo la masa atómica de cada isótopo y tengo la abundancia de cada isótopo. Entonces, cuando yo quiero calcular la masa atómica promedio, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo que para calcular lo mismo que hice para calcular el promedio de edad de un grupo de personas. Voy a hacer para cada porcentaje que tenga el número de, para cada porcentaje de la abundancia de cada isótopo por la masa de cada isótopo, ¿sí? Lo voy a sumar para todos los isótopos y eso dividido 100 es la masa atómica promedio, o sea, es el porcentaje, ¿sí? De cada, la suma de, es la suma del el porcentaje del isótopo 1 por la masa del isótopo 1, más el porcentaje del isótopo 2 por la masa del isótopo 2, más así todos los isótopos que tenga, dividido 100. ¿Sí? Eso es la masa atómica promedio.